Hablar de modernidad implica una nueva concepción de hombre, que está inmerso a una sociedad con dinámicas de cambios sociales, económicas, políticas, culturales, científicas y tecnológicas. En la educación, en el marco institucional escolar, se refiere a la formación de estudiantes que respondan a dichos cambios, es decir, el proyecto educativo institucional a través del currículo. Lo que nos enseñan en el colegio es como nuestro fundamento, es como esa base que nosotros los seres humanos tenemos para ya después, es la cultura, ¿sí? Para ya después cada uno escoger nuestra carrera. Estoy aprendiendo a convivir con más gente, estoy desarrollando mis competencias, mis virtudes. Lo que uno espera como padre de familia es que la institución refuerce lo que los niños han aprendido, lo que le hemos enseñado en nuestra casa, valores, principios, y que los fortalezcan y lo enfoquen hacia ser un ciudadano competente. Les refuercen ciertas actividades y ciertos proyectos para que nuestros hijos surjan y sean más competitivos. Cuando hablamos de currículo son muchas las preguntas que nos hacemos. ¿Qué tipos de conocimiento encontramos en currículo? ¿Cuáles no están? ¿Qué tipos de personas deseamos formar? Somos Diana Marcela Mota Marín, licenciada en Matemáticas y Física. Ana Tilde Tobón Olaya, licenciada en Matemáticas y Física. Alberto Vázquez, licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Física. ¿Y quién les habla? Nini Johanna Reinardila, licenciada en Lengua Castellana y Comunicación, estudiantes de la Maestría en Didáctica de la Universidad Santo Tomás. Bienvenidos a la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. El educador del mundo de hoy debe enfrentar los retos de una sociedad que está cada vez dependiendo más del uso del conocimiento y la escuela como institución social, centro del proceso socializador del individuo. Debe ser una institución productora de conocimientos en esta labor. Por lo tanto, su inserción social, su papel dentro de una sociedad cada vez más compleja, hace imprescindible para el educador realizar una mirada sociológica de su trabajo. Concepciones y conceptualizaciones alrededor del currículo se han visto tensionadas por la polisemia que envuelve la categoría, extendiendo la discusión y dificultando la unificación de criterios alrededor de los significados existentes en el campo de diseño curricular y la incidencia que se tiene en el sistema educativo actual. Según Freire, toda práctica educativa supone un concepto del hombre y del mundo. El currículo se organiza de acuerdo al contexto y a las prácticas sociales. El currículo se considera como construcción social en tanto que se debe tener en cuenta el entorno y la cultura. Según el filósofo Habermas, existen tres tipos de intereses cognitivos que sirven como marco para dar sentido a las prácticas curriculares. Estos son el interés técnico, que está basado en el saber empírico analítico y que se basa en la experiencia y la observación. En este tipo de interés, el docente controla el aprendizaje del estudiante. También se tiene el interés práctico. Este interés está basado en el saber histórico hermenéutico. ¿Qué nos da este interés? Este interés se basa en la interacción del entorno para comprender qué es lo que nos rodea. Aquí hay una interacción entre el docente y el estudiante. Por ser un interés subjetivo, no es muy confiable porque cada quien puede ver una realidad en una forma diferente. Y por último, está el interés emancipador. Este es el ideal, según la jerarquía de los intereses cognitivos. El emancipador es el que debería estar en todas las instituciones y en nuestro currículo. ¿Por qué? Porque nos invita a una autorreflexión, a la responsabilidad y a la acción de nuestros saberes, a liberarnos de todos esos paradigmas que tenemos que no nos dejan avanzar en la educación. El currículo es un concepto muy complejo, es un quehacer docente, es una praxis social. Por eso hay diferentes autores que hablan sobre el currículo. Entre ellos tenemos a Jimeno Sacristán y a Pérez Gómez, que hablan que el currículo es una estructura organizada que se enfatiza en la enseñanza, en lo que los estudiantes aprenden.
También pueden decir ellos que es un sistema tecnológico, que solamente se da cuenta de los documentos y los resultados. También hablamos de un plan de instrucción en donde ellos solamente tratan el contenido del aprendizaje de los estudiantes. Pero si se mira como un conjunto de aprendizajes, es un programa, es una estructura de contenidos. Por eso para ellos el currículo es un programa global, integral y flexible. En la Ley General de Educación se define currículo como el conjunto de criterios, programas, planes de estudio, metodología y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. En resumen, tenemos 3 clases de currículo. El formal es aquel documento en donde están consignados los planes, los programas y los objetivos de la institución. Es un documento dinámico, es un documento público. El currículo real es en el salón de clase, es donde el docente acompaña al estudiante en su búsqueda de conocimiento. Y el oculto es aquel que se encuentra en el salón de clases, en el patio de recreo, es donde los estudiantes adquieren habilidades, destrezas y competencias ciudadanas para solucionar conflictos entre ellos. Según Gianfrancesco, en América Hispánica, por influencia de la Revolución Americana de 1776 y de la Revolución Francesa de 1789, se generó el clima apropiado para la revolución educativa en Colombia. Esta se inicia con una crítica a la filosofía escolástica, reemplazando la fe por la confianza en la razón y cambiando la cultura de la orientación especulativa, intelectualista, por una cultura pragmática de ciencia experimental, práctica y de utilidad social. Hablar de la historia reciente de la educación en Colombia es hablar sin duda alguna de lo sucedido en las últimas 4 décadas, desde los años 70 hasta el momento, porque sin duda alguna son los periodos históricos de mayor trascendencia en la evolución de la educación en nuestro país. Empezando en los años 70, en el año 1974, cuando el ministro de Educación era Hernando Durán Duzán en el gobierno del presidente Alfonso López, se empieza a apuntar los nuevos destinos que la educación oficial tendría para nuestro país. Por ejemplo, en el año de 1974 se implementa la triple jornada. Esto a partir de un documento que el señor ministro Durán Duzán denominó como el Programa Nacional de Mejoramiento Cualitativo. Por allá en el año de 1975 se empieza a dar el cambio del modelo tradicional a un modelo un poco más activo, lo que genera entonces como un trenzado entre la posición de los educadores en cuanto a lo sindical, a lo pedagógico, a lo reflexivo. Fueron sin duda unos años bien intensos, unos años muy movidos. Pues tal es así que en el año de 1979 se consigue por fin el famoso Estatuto Docente, ese documento que termina por reconocer a los docentes como empleados públicos. Curiosamente, luego de conseguido este documento, de conseguido este acuerdo entre las federaciones, la naciente FECODE y el Ministerio de Educación, pues fueron múltiples las quejas, múltiples los rechazos a este documento de parte y parte. Entonces, pues lo traemos a colación porque recientemente la historia del país ha repetido un proceso similar en donde se ha llegado luego de algunas semanas de un movimiento gremial, de un esfuerzo sindical a unos acuerdos con el gobierno, pero tan pronto salieron los acuerdos, de inmediato las voces en contra se han presentado. Al comenzar la década de los 80, en el año 1982, se realiza un Congreso Federal de Educación. Como resultado de esto, pues se formaliza lo que ya se venía gestando, que es el movimiento pedagógico. Es un movimiento conformado por eruditos del país, por académicos del país, que sin duda alguna le han dado uno de los mayores resultados, uno de los mayores aportes a la educación en el país. El movimiento pedagógico
pues a él se le atribuye, por ejemplo, haber sentado las bases de lo que 12 años después fue el marco general de la Ley General de Educación. Pero volviéndonos un poco a lo sucedido en la década de los 80, también es importante resaltar, por ejemplo, la aparición de los Centros de Educación e Investigación Docente, los famosos CEID, que a lo largo y ancho de todo el país se dedicaron a documentar, a capacitar, a involucrar a los docentes en la formación. Por allá en 1984 también hay un dato de resaltar, que es el de la aparición de el primer ejemplar de la revista Educación y Cultura, ese espacio académico que recoge manifestaciones, que recoge experiencias significativas, que recoge posiciones, que recoge pensamientos de los educadores del país. A finales de los 80, en 1987, aparece de parte del gobierno el decreto conocido como el decreto de la promoción automática. Esa promoción automática que, recordemos, establece que los estudiantes pueden pasar perfectamente de un año al otro, que la valoración entonces ya no se va a seguir haciendo por calificaciones de 1 a 10, sino que es una evaluación por cualidades, midiendo sus cualidades, una evaluación cualitativa donde solamente existen 3 elementos de valoración: el insuficiente, el aceptable y pues el sobresaliente y el excelente. Comenzando los 90s, la Federación Colombiana de Educadores pues le apuesta a hacer un ejercicio en pro no solamente de eminentemente lo sindical, lo gremial, sino también darle un aporte académico, dar un aporte de conocimientos, un aporte más formal en busca del mejoramiento de la educación. Entonces, a través del movimiento pedagógico se oficializa que específicamente se iba a trabajar en una ley de educación, Entonces, del 90 al 94 se recoge todo ese caudal de información teórica, de información académica, para establecer lo que después de nuevamente un enfrentamiento entre los gremios y el Estado, en esa época pues el gobierno del doctor César Gaviria y el Ministerio de Educación en cabeza del doctor Alfonso Valdivieso se encargan de hacer esa negociación con la Federación Colombiana de Educadores, que trae como resultado pues la implementación de la Ley 115, la Ley General de Educación, que hasta la fecha es el marco de referencia que delimita la educación pública del país. Cuando nos referimos a educación pública nos estamos refiriendo a la educación que se imparte en todos los rincones del país, independiente de si es ofrecida en instituciones de educación privada o si es ofrecida en instituciones de educación pública. Por eso, pues nosotros compartimos un pensamiento del doctor Carlos Eduardo Velasco, quien dice que en Colombia no existe educación privada ni educación pública. Toda la educación es pública, porque hasta los colegios de educación privada, los colegios privados, pues tienen que obedecer a la Ley General de Educación, a la Ley 115. Deben tener un consejo directivo, un consejo académico, un plan de estudios. Entonces, pues la educación es pública, porque no existe una ley de educación para el sector privado y una ley de educación para el sector público. Curiosamente, luego de los resultados positivos que obtiene el movimiento pedagógico en 1994, pues este movimiento entra como en un letargo, entra como en un apaciguamiento, entra como en un momento, como en una esfera de confort. Y entonces, pues básicamente nos dedicamos a mantener lo conseguido, y ahí como que nos conformamos. Entonces pues el movimiento pedagógico paulatinamente empieza a... Según Malagón, debemos elaborar una propuesta curricular que contribuya a una formación profesional específica, conocer el ámbito laboral, delimitar y organizar el saber vinculado a la realización de una práctica productiva determinada, conocer el contexto institucional para el desarrollo del aprendizaje. Partiendo del concepto de currículo, que es la primera instancia real
mediante la cual una institución educativa pretende dar a conocer la noción de lo que es educación, son muchos los componentes que deben tenerse en cuenta a la hora de conformar el currículo. No solamente desde el punto de vista normativo, atendiendo los fines, por ejemplo, de la educación, la rigidez de los planes de estudio contemplados a través de los estándares básicos de calidad, los lineamientos curriculares y ahora los derechos básicos de aprendizaje, sino que también debería abrirse a otros espacios, a otras formas de brindar una educación integral, sobre todo rescatando el ser, la persona, esas competencias blandas que requieren hoy en día los estudiantes para ser competentes en la sociedad del siglo XXI. Competencias blandas como por ejemplo la formación en valores como el respeto, la tolerancia, el trabajo en equipo, el liderazgo, ideales entre otras cosas que nos dejó Luis Carlos Galán, nuestro líder inmolado, y que nos dejó el nombre de Luis Carlos Galán a esta institución educativa. Bueno, el libro Mis Trabajitos fue un trabajo diseñado aproximadamente en el 2007. Desde entonces lo hemos venido trabajando con las compañeras de transición. Es un libro didáctico que maneja todas las dimensiones del nivel transición, maneja el idioma inglés, maneja sociales, ciencias. Está dividido en 4 proyectos que abarcan todo el año. Además está incluido dentro del currículo de la institución. Se diseñó teniendo en cuenta todo el plan de estudios, los lineamientos que sugiere el Ministerio de Educación. Pero ha ido hasta diferentes ciudades del Meta, ha ido a Cabullaro, a Puerto López, a Casillas, a municipios. Y las compañeras, colegas, les ha gustado mucho, ellas me han dado también ideas para hacerle reformas, cambios, y yo todo eso lo tengo en cuenta. El proyecto PRAE es uno de los proyectos transversales que desde el Ministerio de Educación ha intentado desde hace ya varios años, desde 1994 con la Ley General de Educación, articular todos los componentes ambientales que se hacen en la institución. Esto incluye en este momento la parte de la gestión del riesgo, incluye en nuestra institución la gestión ambiental, incluye todo el trabajo de embellecimiento y ornato, y además pretende transversalizar el componente ambiental, el cuidado del ambiente, desde una visión sistémica, que es la que enmarca, digamos, la teoría que nosotros utilizamos o que nosotros queremos transmitir a los estudiantes, y no solamente a ellos, sino que la pretensión del proyecto ambiental escolar es involucrarse con los docentes, con los padres de familia, con los directivos y con la comunidad en general. Nuestro currículo, al ser un acuerdo nacional público, permite que las instituciones educativas tengan características muy similares, pero también permite incluir intereses regionales y locales. En la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento se busca formar estudiantes que sean competentes y comprometidos con la transformación social de su región, ya que existían problemáticas en donde ellos no solucionaban de manera adecuada sus conflictos, los solucionaban por medio de la violencia. Entonces, los contenidos curriculares se transversalizaron con el proyecto de competencias ciudadanas para poder resolver estas diferencias de manera pacífica mediante los veedores y los mediadores. Proyecto de competencias ciudadanas dentro de su currículo, y cómo lo hemos venido trabajando de una forma transversal, donde los docentes, los estudiantes y toda la comunidad educativa aportan en la construcción de ciudadanía. El lema de nuestro proyecto es Formando Ciudadanos Competentes. Entonces, por medio de estas actividades, como la Semana de la Convivencia, queremos resaltar y queremos fortalecer esa ciudadanía que tenemos, que vivimos, que sentimos y por la cual día a día trabajamos en esta institución. Que están vinculados hoy en la actividad los estudiantes de recreación y turismo, fortaleciendo la actividad, y están vinculados los administrativos y directivos.
La institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento se ha caracterizado por presentar ejercicios, actividades donde la lúdica, la recreación, el movimiento, esos ejercicios que tenemos en nuestras aulas y que practicamos a diario, se fortalezcan y se utilicen en la implementación de la convivencia y sea la herramienta principal para la interiorización del aprendizaje y de todas las situaciones que se viven a diario. Los tipos de competencias que siempre hemos trabajado acá en la institución educativa Luis Carlos Galán. Hemos trabajado competencias emocionales, comunicativas y cognitivas. La idea es que esas competencias desde sus diferentes campos aporten en la formación de los jóvenes y sigan construyendo ciudadanía para fortalecer y de verdad formar los ciudadanos competentes que la institución educativa busca sacar a la sociedad. El proyecto iguanario surge de la necesidad de la preservación de la especie de la iguana verde o pillú, ya que en nuestro hábitat, en nuestra institución educativa contamos con la presencia de esta especie, surge la necesidad de crear una brigada de protección, conservación y preservación de ella. En conjunto con los niños del Grupo de Investigación Corazón Verde, surge la necesidad de crear esta brigada para realizar diferentes actividades donde podemos específicamente dar a conocer a ellos sus características fisionómicas, su modo de vida, su hábitat, cómo podemos preservarlas y conservarlas, no como una especie de explotación animal, no más como una especie de reproducción donde las podamos tener dentro de nuestra institución, podamos lograr un criadero de iguanas. El Grupo de Investigación Corazón Verde ha venido desarrollando durante este año actividades educativas que transversalizan en diferentes áreas, ya que se encuentra vinculado y anclado con las áreas del conocimiento y todas se han venido desarrollando. El Colegio Luis Carlos Galán viene apostándole al desarrollo de las habilidades científicas de los estudiantes. Para ello, ha implementado en la institución el área de robótica. El área de robótica principalmente está diseñada para los estudiantes de grado 10º y grado 11, cuando tienen que seleccionar una de las modalidades. La modalidad académica es la que tiene esta opción de ingresar a trabajar robótica. Para ello se diseña un currículo en el cual los estudiantes de grado 10º trabajan todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Entonces ahí van a trabajar lo que tiene que ver el material Lego relacionado con neumática y el material Lego relacionado con ciencia y tecnología. Ya en el grado 11 trabajamos con la parte de robótica y con el material NXT que permite el diseño de ciertos programas para hacer que los robots comiencen a tener movimiento. Esto no es nada fácil. ¿Por qué razón? Porque pues tenemos que reunirnos los docentes que estamos capacitados para este trabajo y diseñar toda una malla curricular en la cual se pueda ver el proceso de avance de los estudiantes y de esta forma poder tener un resultado al finalizar grado 11. ¿Qué resultados se espera con los estudiantes o con estos estudiantes? Se espera que ellos al finalizar y al graduarse tengan ciertas habilidades desarrolladas y puedan inclinarse por carreras como ingenierías que le permitan a ellos desarrollar estas habilidades que se iniciaron en la institución. Entonces es un proceso bastante largo, pero el cual hemos comenzado y la institución ha comenzado a trabajar en ella. Hay que resaltar también que es una de las pocas instituciones en Villavicencio que trabaja el área de robótica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay como tal una malla curricular de la cual nosotros podamos basarnos, en la cual nosotros podamos decir de esta voy a tomar para poder iniciar el proceso. Es todo totalmente nuevo, es a partir de lo que vayamos trabajando, vamos construyendo y vamos viendo qué nos sirve y qué no nos sirve para poder de esta forma comenzar a trabajar con los estudiantes. Bien, nuestra institución en el mes de enero nos reunimos con todos los docentes por departamentos
integrando a cada área los docentes de primaria de cada uno de los grados. A partir del plan de mejoramiento que se ha venido dando, que se hizo durante la evaluación institucional y se da ese plan de mejoramiento, pero ese plan está dado de acuerdo a las pruebas externas que hacemos en la institución y de acuerdo a las pruebas saber. Eso nos lleva a obtener un plan de mejoramiento que tenemos que llevar a cabo durante el año siguiente. Entonces, durante este periodo, este mes de enero, se va a ajustar ese currículo teniendo en cuenta los aspectos ya mencionados. Además, que la institución cuenta con buenos material pedagógico, salas de sistemas, salas de robótica, laboratorios y además con un aula para el inglés. Teniendo en cuenta todos esos materiales pedagógicos, pues le ayuda al maestro a hacer ese ajuste al currículo y a mejorar la calidad educativa. La institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento se encuentra ubicada al sur de Villavicencio, en la Comuna 8, y es el plantel con mayor cobertura, con 3.700 estudiantes y que funcionan 2 sedes. Se ha pasado de 10 aulas, una batería sanitaria y un campo polideportivo a tener una institución con 2 sedes físicas, la más antigua llamada sede campestre, donde funciona el ciclo de básica primaria, que en la actualidad cuenta con 21 aulas, 2 baterías sanitarias, un polideportivo cubierto, un bloque independiente con 2 aulas y una unidad sanitaria diseñadas para el preescolar, sala de sistemas, sala dotada para el proyecto de robótica, sala de docentes, espacio para la atención básica, tipo enfermería y un local adaptado para la tienda escolar. La segunda sede, denominada sede principal, es destinada para ciclos de básica secundaria y media vocacional. Fue puesta al servicio en el año 2014 en inmediaciones de un nuevo complejo residencial conocido como Urbanización Nuevo Milenio, a escasas 2 manzanas de la anterior sede. Modernas instalaciones conformadas por 4 bloques de 2 pisos cada uno, en donde se ubican 32 amplias aulas construidas con modernas tecnologías para el manejo de la temperatura, ambiente y de iluminación. 3 aulas de sistemas, 3 laboratorios para biología, física y química, un laboratorio para el idioma inglés y una sala para el desarrollo del proyecto de robótica, y una sala de actividades de iniciación musical con instrumentos para la interpretación de música llanera, todas debidamente dotadas con los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades curriculares. Esta nueva sede además es complementada con instalaciones para biblioteca, los espacios para las dependencias administrativas centrales, la Rectoría, la Secretaría General, Pagaduría, coordinaciones de convivencia académica y orientación escolar. Unido al crecimiento en infraestructura, la oferta de cobertura escolar pasó en 23 años de 175 cupos disponibles a 3.700 estudiantes matriculados, según datos suministrados por la Secretaría General del plantel. Vale la pena indicar que la puesta en funcionamiento de este megacolegio obedece a una decisión del ente territorial, en este caso la Secretaría de Educación del municipio de Villavicencio, de llevar a instalaciones propias a cerca de 1.400 estudiantes que venían recibiendo el servicio en colegios privados del sector bajo la modalidad de pago por gratuidad, y a estudiantes matriculados en la institución educativa Las Palmas, que es otro de los planteles de educación oficial que funciona en el barrio, y a quienes se les venía prestando el servicio en casas y locales en arriendo. Situación esta que permitió que el equipo de docentes pasara de tener 7 profesionales en el año 1993 a 110, 5 coordinadores, rectora, pagadora, secretaría general y 2 auxiliares de servicios administrativos en el año 2015. Es importante tener en cuenta nuestro contexto institucional para mejorar nuestras prácticas curriculares. A pesar de que nuestra institución cuenta con una amplia dotación tecnológica, falta la formación continua de docentes para hacer uso de estas. Los docentes de la institución debemos dejar a un lado los paradigmas tradicionales y activistas y dar paso a un currículo emancipador.